Donso Chorche y un masto donso. No recuerda exactamente a edad suya, pero cree que tiene unos 35 años más o menos. Ha estado buscando de chenta todo día y ahora se troba descansando. A fin do mes de diciembre, Chorche ha entrado en una cueva para hibernar. Ha intentado almacenar saino en el cuerpo para pasar o invierno, pero está muy viejo y cansado y no sabe si podrá conseguirlo. Por el tazuelo suyo comienzan a pasar imágenes de vida suya. Recuerda Chorche como a mai suya le va contado que va conocido ao pai en un día do mes de julio, de muita calor, en otro lado da búa dos Pirineos en Francia. Como él, Chorche eba naciu a finales do mes de enero en una polida espelunga natural por Estí, por Linza. Pesaba cuando nació 350 gramos y medía 23 centímetros. Ao lado suyo estaba Mai y os dos se trobaban cómodamente baixo un leito de tasca y fuellas xutas. A Mai li cudiaba, li laminaba y le arropaba con o peito cerrudo. Todo este tiempo Chorche se alimentaba de leche que tetaba da mai suya. Al plegar a primavera a mai li teneba que abandonar para salir a minchar. Chorche se trababa muy solo y muy triste hasta que a mamá tornaba y le daba a chenta. Plegada do buen horache, salí da espelunga y comencé a conocer o mundo que me rodeaba junto con mamá. Aprendí de mamá a forma de alimentarme, desenterrando raíces y minchando plantas. Más tarde aprendí a cazar y pescar. A mayor parte do tiempo la dedico a chugar. Os xuegos míos son muy variados y demuestro unas grandes cualidades de ingenio y fantasía. En la San Miguelada ayudé a mamá a cazar y a finales de diciembre entré a hibernar con ella. A la siguiente primavera salí da onsera con 15 meses. Chorche ya pesa como 40 kilos. A mai suya ya no li fa muito causo, pues Chorche ya lle cuasi un mozo. No tardará mucho en separarse de ella. Ya soy un oso gran y sé todo o que puedo minchar. Como a todos os onsos, o que más me gusta lle a miel. Además de miel, tiene una dieta mucho más variada. Puedo minchar alimentos vegetales, como as teflas, fongos como rebichuelo, cascarrias, caperóns y usóns, cereales como o trigo, ordio o milloca, fritos como a manzana, a pera, o ciruello, l'arañón, os fruitos da cardonera y do chinegro, churlestres, chordóns, magorías, falletas, glans y lecinas. La alimentación carnívora se compone de animales domésticos, corders, cravas, vacas, caballos.
Puedo cazar también animales salvajes, como chavalins chicos de hasta 2 arrobas y media. Algunos sabios y corzos enfermos u ferius. Topos, musarañas y raedors, como a mincharra, o choligué y o escribuelo. Aves como o gallo montesino y a paloma. También pillo peces, argandachos, ranas, caracols y formigas. Aunque prefiero a carne fresca, cuando a fambre me afoga, puedo minchar también carnuzo. Asti tened un esquema fácil en lo que vos digo os alimentos que mincho. Me fago yo viví en selvas en do el hombre no plega nunca. Más alto de 2000 metros, con pinos, fallos, chaparros, carrascas y abetochas. Cerca da selva yemeniste que viste sabucos, cardoneras, tachos, avillaneras. También vistará moscallóns, chordóns, barzas, bisaruelo, escrevizo y magorías. Pa hibiernar busco espelungas naturales sobre los 1500 metros de altura, de cara a tomeidía, en puestos dosica difícil plegar. Algunas veces, si fago en Orache, puedo salir a dar un paseo y a tomar o sol. Suelo hibiernar de mellos de diciembre a mellos de marzo. A mitad de junio he salido a buscar una fembra joven. Cuando la trobei, decidiei crear una nueva familia. Todos los años de ahora en adelante, por esta época, la buscaré para crear nueva familia. Algún año me tocará luchar con algún otro masto para conseguirla. O preñado durará 7 u 8 meses. A fembras ocupará 2 nacius. O número de crías parise está influida por la edad da madre. As jóvenes de 5 a 7 años tendrían una sola cría, as maduras 2 o 3 y as viejas solo 1 o 2. As fembras libran cada 2 años. As chens que tratan de ayudarnos u estudiarnos siguen los rastros en o bardo, en añeu u en las señales que dejamos en los árboles. Hoy quedamos pocos onsos en la Europa occidental. En el mapa este te puedes fe una idea dos puestos en do agún vista onsos. En España, en los Mons Cántabros y en los Pirineos. En Francia, en los Pirineos.
en Italia, en los Alpes. En los libros me trobaréis en fichas como esta. Soy un plantigrado, es decir, ando con las plantas dos pies. Tiene una forma más bien pesada y las garras curtas. Tozuelo gran, huellos chicos, orellas curtas y redondas, y color entre negro y pardo. Casi hemos desaparecido. Desde fa tiempo nos han encurrido y cazado. Con Goyo puedo decir que ahora el hombre nos protege, para que no rematemos desapareciendo.